en su espíritu, en su alma, propóngase escuchar de una manera intencional. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este nuevo año que estamos iniciando en tu casa, Señor, porque sabemos que no hay un lugar a donde podamos ir, Señor, sino a tu presencia, Padre. Y aquí estamos, Señor, con el único deseo de agradarte, con el único deseo de hacer tu voluntad, Señor, y de ser bendecidos por ti, Señor. Permite que mis hermanos puedan escuchar con intención, y aún los que ven por las redes sociales, Señor, puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor antes de pasar a la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Ya está ahí en la pantalla para iniciar este año 2026. Qué bueno sería, ¿verdad?, que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, hermano? Híjole, bien poquitos. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Tienes que hacerlo por fe, hermano. A lo mejor no lo sientes en tu corazón, pero por fe dile: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque nos conviene, porque así está establecido, hermano. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a tener complicaciones, vamos a tener problemas. Nosotros mismos nos complicamos la existencia por no hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. Amén. Así es que yo quiero irme rápido, ¿verdad?, porque ya tomamos bastante tiempo en los testimonios. Y dice ahí en la pantalla: ¿voluntad de Dios o mi voluntad? Para este año, ¿qué vamos a hacer? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad, hermanos? La voluntad de Dios. Porque estamos atorados, estancados. ¿Por qué cree, hermano? Porque hemos hecho nuestra voluntad. Porque somos una generación voluntariosa. Somos una generación, dice la palabra, de dura cerviz, que no se quiere someter, que no se quiere doblegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consiguiente, ¿verdad?, si no te sujetas al Rey de Reyes, pues mucho menos te vas a sujetar al pastor, hermano. Pero tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí el pastor no es porque sea ungido, ¿verdad?, porque fue a Jerusalén, porque allá oraron por él, porque allá se bautizó en el río Jordán, hermanos. No, sino porque es puesto por parte de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú entiendas que Cristo es la cabeza del pastor y el pastor es la cabeza de la congregación. Y como la tsunamita, tú tienes que entender que la presencia de Dios, ¿en dónde está, hermano? En el pastor. Ahora pon atención. El pastor puede ser desobediente, no puede ser que no sea el mejor pastor. Inclusive habrá pastores que haya pecado, hermano. Pero ¿qué crees? La presencia de Dios está sobre él. Ya él entregará cuentas a Dios. Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si tú eres esa tsunamita, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando pasaba, ¿era Elías o quién era? Eliseo, ¿verdad? Pasaba Eliseo ahí por la casa de la tsunamita, hermano. Era su costumbre pasar por esa casa. Entonces la tsunamita, ¿cuál fue su mérito de la tsunamita? Reconocer que era el varón de ¿quién? De Dios. Y que la presencia de Dios estaba sobre él. Y algo que tenemos que entender, no es que era Eliseo, sino la presencia de Dios en Eliseo, hermanos. Y hoy de igual manera. Entonces la tsunamita entendía que ese varón, ¿verdad?, traía la presencia de ¿quién, hermano? De Dios. Este es un varón de Dios. Y por eso le dijo a su esposo: mira, yo entiendo que este hombre es un varón de Dios, hagámosle un aposento. ¿Cuántos son aquí la tsunamita, hermano? ¿Cuántos entienden que el pastor es el varón de Dios, hermano? Entonces, como la tsunamita, tienes que hacer una habitación. Obviamente eso era en el Antiguo Testamento, cuando existía los profetas, ¿no?, del Señor. Todavía siguen existiendo, pero no como en aquel entonces. Pero hoy en día, ¿verdad?, ¿quién toma esa figura de profeta?
El pastor, hermano. Porque profetizar es hablar de parte de Dios. Cada que yo vengo aquí a predicar, ¿qué estoy haciendo, hermano? Les estoy profetizando. Y si usted es un hombre, una mujer de fe, dice, yo tomo la palabra, hermano. Y lo que tú piensas que no es de la Biblia o lo que sea, pues lo desecho. Pero lo que sí, pues lo atrapo. Y dice la Escritura que toda autoridad es puesta ¿de parte de quién, hermanos? De Dios. ¿Quién me puso aquí, hermanos? ¿O yo me puse? No, pues yo acá. Síganme todos. Entonces no sería pastor, sería político, ¿no? Pero toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿a quién crees que resiste? A Dios. Entonces cuando tú no entiendes eso, te pierdes de la bendición. Pero cuando tú lo entiendes, entonces ahora sí dice el varón de Dios, ¿qué necesitas? Le dijo a su siervo, ¿verdad? Ve y pregúntale qué necesita la tsunamita. Y ya fue y le dijo, ¿qué quieres que te hagamos? Dice mi señor que qué necesitas. Dice, no, pues tengo todo, dice, pero no he podido tener hijos. Ah, no le dijo él, sino que el criado le dijo, no, pues, dice, no quiere nada, pero no tiene hijo. Y entonces le dice el varón, dice, de aquí a un año vas a cargar a un hijo en tus brazos. ¿Y qué creen? El Señor le concedió a su hijo. Entonces es importante entender la palabra de Dios, las Escrituras, pero sobre todo la voluntad de Dios, porque el deseo de la voluntad de Dios es que, hermano, es bendecirnos. Amén. Entonces necesitamos dejar que sea hecha la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque Dios dice, la voluntad de Dios para el domingo para tu vida, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que te congregues. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que llegues temprano o que llegues tarde? Que llegues temprano. ¿Pero qué hacemos? Nuestra voluntad. Y por eso no podemos recibir la bendición, hermano. Entonces quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios. Dice en Juan 6:38, ¿verdad? Hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se alcanza a ver ahí. No, ¿verdad? Pero es el pesebre donde está, donde nació, ¿verdad? Supuestamente hay una significación. Donde está el pesebre está una cobijita y está la corona de espinas y abajo está el sudario, ¿no? En representación de que Jesús nació, murió en la cruz, pero resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y fíjense lo que él dijo, o lo que dice aquí la Escritura en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Descendió del cielo, ¿para qué, hermano? Para hacer la voluntad, dijo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, hermanos, del que me envió. Entonces imagínense, el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Yo no vine del cielo para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad de quién, del que me envió. Entonces ese es el mensaje, esa es la enseñanza, hermano, que si nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre, nosotros ¿qué tenemos que hacer, hermano? La voluntad del Padre. Y esto es algo personal, no es algo que es que mi esposo me influencia o es que mi esposa me influencia, no, esto es algo que tú tienes que entender, decidir hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjate qué tremendo y poderoso, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió. Entonces Él es nuestro ejemplo a seguir, hermano. De que no hizo lo que Él quiso, sino hizo lo que el Padre le mandó hacer. Y el mensaje para este año es que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen, me voy a esforzar por hacer la voluntad del Padre? Porque el hacer la voluntad del Padre nos va a ayudar a resolver muchísimos problemas, hermano. Nos va a ayudar a poder caminar en bendición, ¿verdad? Si hacemos una radiografía de nuestras vidas, ¿cuántas cosas el enemigo nos ha causado? ¿Y sabes por qué? Por no hacer la voluntad de Dios.
por no hacer la voluntad del Padre. El deseo del corazón de Dios es que como sus hijos, hermano, obedezcamos su voluntad. Dios quiere hijos e hijas como obedientes, hermano. Que hagan ¿qué? Su voluntad. ¿Se acuerdan del padre de familia que mandó a sus hijos a trabajar en su viña? ¿Sí se acuerdan? Que le dijo al primero, ve a trabajar en la viña hoy. ¿Y qué le dijo? No, yo voy a hacer mi voluntad. Y luego le dijo al segundo de la misma manera, le digo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. ¿Y qué le dijo? Sí, sí voy, padre. Pero no fue. Y el primer hijo que le dijo que no, pero después, ¿qué pasó con él, hermano? Se arrepintió. Este año 2026 es un año de arrepentimiento, hermano. Y arrepentido fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre, hermano? ¿El que dijo que sí y no fue, o el que dijo que no y sí fue? Y ese mensaje es para nosotros, hermano. Quizás ha estado diciéndole al Padre no, o quizás le ha estado diciendo sí, pero no lo estás haciendo, hermano. Como a veces pasa, ¿verdad? Dice el pastor, ¿cuántos dicen amén? Sí, amén, amén, pero no lo hacemos. Y quizás hay alguien que no dice amén, pero arrepentido lo hace. Y por eso toma importancia la Santa Cena, porque ahí vengo, Señor, perdóname, Señor, porque la verdad es que no estoy haciendo tu voluntad, sino estoy haciendo lo que yo quiero. Y no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas buenas para ti, hermano? Sí, hemos escuchado los testimonios, hermanos, testimonios poderosos, hermano. Que de una manera natural no se puede, hermano, no se puede. Necesitamos la intervención de nuestro Padre. Amén. La misma creación, hermano, la creación, toda su creación se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuándo ha visto usted que el sol no salga, hermano? ¿Sí? ¿Le ha tocado un día que no quiso salir, se quedó allá? La noche llega. Porque la misma creación hace la voluntad de Dios. En el cielo, hermano, se someten a la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios, hermano. Y los que no hicieron su voluntad, ya sabe usted dónde están. En prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, por no hacer la voluntad de Dios en el cielo. En la tierra debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? De manera voluntaria, Señor, yo me someto a tu voluntad. Yo quiero obedecer, yo quiero ser un hijo obediente, que agrada a su padre, que honra a su padre. Yo quiero ser un hijo del cual diga el Padre, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hace la voluntad del Padre, hermano. El no someternos a la voluntad de Dios, hermanos, rompe el orden y la armonía del plan de Dios para nuestras vidas. Se rompe el orden, hermano. Entonces este año es un año de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ya depende de ti. Porque a lo mejor dices, sí lo entiendo, pero ya depende de ti que lo hagas. ¿Cuántos aquí estamos, verdad, que no hemos hecho cosas que sabemos que ya teníamos que haber hecho en Cristo Jesús, hermano? De ordenar nuestras vidas. Y no lo hemos hecho. ¿Hasta cuándo? Porque no hacer lo que Dios quiere y hacer lo que nosotros queremos es hacer nuestra propia voluntad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos decir, Señor, sea hecha tu voluntad? En Lucas 22, 42, ya vimos que el Señor vino no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de ¿quién, hermano? Del Padre, ¿verdad? Y ahí tenemos todos los evangelios donde habla de la vida de Jesucristo, como en todo tiempo Él hizo la voluntad del Padre. Y en Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Fue un hombre obediente, un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estando ya ahí a punto de llegar a la cruz, él oraba, ¿verdad? Dice la Biblia que unas gotas como de sangre salían de su mente, de su cabeza, hermano, por la gran opresión por la que estaba pasando. Y como humano, ¿verdad? Él decía, yo no quiero ir a la cruz. Pero él dijo, Señor Padre, si tú quieres puedes evitar que yo vaya a la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios puede evitar sus procesos por lo que usted está pasando? ¿Cree que lo puede evitar? Claro que puede, es el Dios Todopoderoso. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que no sea lo que nosotros queremos, sino que se haga su voluntad. No importa cuál sea la condición de cada uno de nosotros, el deseo de nuestro corazón es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, hermano. Qué tremendo. En Mateo 6:10 habla acerca de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones nos enseñó el Señor Jesucristo en la Biblia, hermanos? ¿Cuántas oraciones? Una. Y hacemos un montón de oraciones menos la que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Cuál es la oración que Él nos dijo que hiciéramos? El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Pues ya vimos que en el cielo hacen la voluntad de Dios, los ángeles hacen la voluntad de Dios, hermano. Ahí no hay lugar para desobediencia, ahí no hay lugar para rebelión, para obstinación, ahí se obedece, hermano. Y el deseo del corazón de Dios, que así como se hace su voluntad en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Pero Él quiere que sea de una manera, que hermano, voluntaria. No que te tengan que pasar cosas para que digas, no, Señor, me meto en tu voluntad. Sino que tú mismo entiendas, Señor, me conviene estar en tu voluntad, hacer tu voluntad. Como decía el salmista, el hacer tu voluntad me agrada. Ya lo que nos pasó, lo que nos hicieron, ya no podemos hacer nada, hermanos. Pero de aquí para adelante podemos hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tienes que hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermano. Entonces acuérdense que hablamos del reino de los cielos en el discipulado. Qué bonito discipulado Dios nos permitió terminar. Que somos ciudadanos de qué reino, hermano? De los cielos. Y en el reino de los cielos, ¿qué se hace? La voluntad del Padre. Entonces yo como ciudadano, ¿qué tengo que hacer? Su voluntad, hermano. Y ahí es donde yo doy testimonio de que soy un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora tú te puedes dar cuenta, híjole, me cuesta mucho trabajo, sigo batallando, sigo luchando, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el Espíritu Santo te unja, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo te bautice. Pero tú tienes que anhelarlo. Amén. ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo, hermano? Entonces, ¿qué se refleja? En tu deseo de buscar a Dios. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Si hasta ahorita has visto, ¿verdad?, cosas buenas en tu vida, en tu familia, gracias a Dios, es porque te has esforzado. Pero todavía hay mucho por hacer, hermano. No pienses que el hecho de estar aquí ya ganaste. No, acuérdense que es una carrera en la cual cada día tenemos que proseguir a la meta. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Pero decía yo, somos voluntariosos, ¿no? Hoy en día vemos a los niñitos que son voluntariosos, hermano, que hacen su voluntad y no quieren hacer la voluntad del papá.
de la mamá. No, hermanos, tienes que enseñarle a hacer la voluntad del Padre. Amén. Avanzo. Filipenses 2, versículo 13. Y decíamos que para ayudarnos a hacer la voluntad del Padre, Dios envió al Espíritu Santo, hermano. Fíjate qué hermoso, qué bello, qué poderoso, hermano. Porque Dios sabe, ¿verdad?, que no podemos cumplir la voluntad del Padre, hermano, en nuestras fuerzas. Y por eso envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gracias, Espíritu Santo? De tal manera que nosotros no podemos vivir en el reino de Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y es el Espíritu Santo, dice aquí Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer, hermano? Es Dios. ¿Por qué? Por su voluntad. ¿Verdad que de repente ve la bendición y Dios en medio de tantas cosas me bendijo este año? Por su voluntad. Ahora métete en la voluntad de Dios, hermano. Métete en la voluntad de Dios. Porque Él es el que a lo que estás viendo. El enemigo usa este mundo para dar en el Señor, hermano. No te conformes a este mundo. ¿De qué manera? Yo lo vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a dar un trabajo, te va a dar una actividad para desviarte de tu propósito. Entonces tienes que hacer la voluntad de Dios. Si Dios te ha puesto en un trabajo, ¿verdad?, que ese trabajo no te aparte de las cosas de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. El enemigo es astuto. No, ya, ahora sí ya la hice, ya tengo chamba, y ahora ya no te congregas. ¿Esa será la voluntad de Dios? ¿Esa será la voluntad de Dios, hermanos? Pero Dios quiere probar los corazones. A ver si lo amas más a Él o amas más al dinero. ¿Verdad? Y hemos visto durante todos estos últimos años cómo hasta en domingo, hermano, los pone a chambear. ¿Qué espíritu de Faraón? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que hasta el domingo ya la gente, para que no vayas a adorar a tu Dios, y los esclavizan. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Que trabajemos 6 días y el séptimo ¿qué? Descansa. Es del Señor, hermano. No te conformes a este mundo, a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Transfórmate, que este mensaje te transforme. ¿Cómo te va a transformar? A través de renovar tu entendimiento, y entonces vas a poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? Es agradable y es perfecta. Pero haz la voluntad de Él y no la tuya. Porque cuando hacemos nuestra voluntad, hermanos, generalmente nos equivocamos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, debes de entender que su voluntad es agradable y es perfecta. Que te va a bendecir, ¿verdad? Y que te va a permitir seguirte congregando. Y no solamente congregando, sino sirviendo, hermano. Porque esa es la voluntad de Dios. Fuimos creados para adorarle, para alabarle, para servirle.
El Señor Jesucristo, ya leímos, ¿verdad?, que vino a hacer la voluntad de ¿quién? El Padre. Y Él dijo, ¿verdad?, yo no vine a ser servido, no vine a hacer mi voluntad, sino a servir. ¿Cuántos están sirviendo, hermanos? Haz la voluntad del Padre. En la mañana estaba viendo un video, un canto ahí de, ¿cómo se llama esta mujer? Rosario, Ingrid Rosario, ¿verdad? Tiene un canto muy bonito. Y ahí está en una iglesia muy bonita. Y ella bien vestidita. Un poquito gordita, ¿verdad? Porque se ve como que no le hiciera. Pero digo, wow, así debemos de ir a casa del Padre, bien arregladitos, bien bonitos, para nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro día, el fin de año, estuvimos viendo las fotos, ¿verdad?, de la iglesia cuando empezamos allá, hermano, cuando estoy yo en la foto ahí, cuando apenas nos dieron la bodega y estaba toda llena de demonios y de tantas cosas, hermano. Y podemos ir viendo cómo el Señor ha ido, ¿verdad?, transformando y nos ha ido llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya muchos de los que empezaron ya no están, hermano. Y otros pues todavía quedan, ¿verdad? Ahí está la güera, la güereja, esa güerita tan hermosa, hermano. Ella no lo sabe, pero cuando yo la fui a ver al hospital, a la güerita, ¿cuántos años tenía? 5 añitos, chiquitita, pero gozosa, alegre. Me acuerdo que cuando entré al cuarto, me vio y una sonrisa, le dio tanto gusto, hermano, que en lugar de yo bendecirle a ella me bendijo a mí, hermano. Y ya pasó por ese proceso, ¿verdad?, que ella tuvo que pasar, pero desde chiquita, no andaba acá, las panderistas acá y ella ahí con su pandero, a los 5 años, hermano. Y yo siempre me acercaba a ella, güerita, ¿cuándo vas a danzar? Güerita, ¿cuándo vas a danzar? Ya estoy lista, pastor. Y así como ella, otras, ¿verdad?, que ya no están aquí, pero Dios nos ha permitido avanzar. Salimos de la casa del hermano Jaime, ahí está la foto, ¿verdad? Todos los que están en la casa del hermano Jaime, ahí tomamos la foto. Todavía no estaba mi hermana, mi chava. Ya después nos fuimos al otro, ¿no? Monse sí estaba ahí. Y estuvimos otro tiempo allá y después nos venimos para acá y también las primeras fotos estaba esto pelón, hermano. Si usted ve las fotos, se mete ahí y dice, hijo, se veía así todo pelón, como allá atrás, mire, así pelón. Y Dios nos ha ido llevando, porque nos hemos esforzado en tratar de hacer su voluntad. Pero en este año 2026, ¿qué quiere el Señor? Que hagamos, ¿qué? Su voluntad, hermano. Y por eso el Señor ha ido, ¿verdad?, agregando todos los que han de ser salvos. Así es que si usted ya está aquí, diga, Señor, yo quiero ser parte de eso, Señor. Yo quiero en este año 26 ya tener una identidad primero con Cristo, después con mi pastor y después con la congregación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque esa es la voluntad de Dios. O sea, que usted esté aquí, ¿verdad?, pero con toda la identidad de su iglesia, hermano. Que usted defienda su iglesia, que usted diga, no, mi iglesia es la más bonita. Que se vea ese gozo, esa alegría, hermano. Porque eso es lo que va a usted transmitir para su casa. Amén. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios quiere lo perfecto para ti. Yo los veo a todos y Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Solamente a la voluntad de Dios. Voltea a ver al que está a tu lado y ve cómo el Señor lo ha transformado. Aquí tengo a otro joven, hermano. Ahora yo me gozo de verlo, ¿verdad? Cómo
toca la batería, cómo se ha afirmado en Cristo, cómo es responsable, cómo viene, se congrega. Dígale que está a su lado, no hay otra forma. ¿Quieres servir? ¿Quieres tener algún ministerio? No hay otra forma. No hay otra forma, hermano. Dice la palabra, ¿verdad?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que la vida del cristiano es un proceso, hermano, pero que va en ¿qué? En aumento, no en decremento, hermano, sino que va en ¿qué? En aumento, haciendo la voluntad de Dios hasta que llegue la bendición sobre tu vida. Y de veras que en este año el Señor nos permita valorar todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Los hermanos que el Señor ha traído, los hermanos que Dios ha establecido aquí, que podamos valorarlo, que podamos amarlos, que podamos decir, ¿sabes qué es la voluntad de Dios? Y por último, amados hermanos, Mateo 7:21, ya hemos compartido esto también en el discipulado, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces es un año, ¿verdad?, de que tú entiendas que no porque te creas cristiano, porque te congregues, no porque le digas Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. Porque al reino de los cielos solamente se entra haciendo su voluntad, hermano. Acuérdese de aquellos que llegaron, ¿verdad?, en tu nombre, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apártense de mí, no los conozco. Porque no hicieron la voluntad del Padre, sino hicieron su propia voluntad. Ahorita, ¿verdad?, que salió lo de este presidente de Venezuela. ¡Wow! Empezaron a salir un montón de profecías, ¿sí vieron? No, ya lo agarraron, ya está atrapado y empezaron a salir. El profeta tal dijo desde antes que que lo iban a agarrar. Salió, ya no, ya salí, ¿no? Y si tú analizas cada profecía que ¿de qué estás hablando, Willis? Uno que decía, se viene una guerra para Venezuela. Pues eso yo creo que hasta la güerita lo sabía, ¿no, güera? Que iba a haber guerra en Venezuela. Si ya está queriendo invadir Estados Unidos, Venezuela, hermano, pues que va a haber cocolazos. Pero ni guerra hubo porque nada más llegaron y ¡fum! Vámonos. Pero son cosas que tienen que pasar, hermano. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que profetiza, no todo el que hace milagros, no todo el que profetas echa fuera demonios, es necesariamente la voluntad de Dios, hermano. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Es su palabra. ¿Cuántos están meditando en su palabra? Porque si no lo estás haciendo, este año es la voluntad de Dios que empieces a meditar en la palabra de Dios. Le daba testimonio a mi hermano Chava, ¿qué pasó con este varón que estaba mal? Empezó a leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sanidad, es agua, es jabón de lavadores, es vida, es paz, es eterna. Y ya les dije, ¿verdad?, que no es necesario que estés en un ministerio para que traigas tu devocional. Porque no hay otra forma. Yo veo aquí hermanos, hermanitas que se están como queriendo encender, ¿no? Como esas, ¿cómo se llaman esas chispitas, no? Tienen sus chispazos. ¿Sabes cuándo van a encender? Cuando mediten en la palabra de Dios, cuando oren, cuando sirvan. Entonces,